Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 5 de enero del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, les quiero desear un feliz año 2025 lleno de abundancia, prosperidad y muchas bendiciones para cada una de sus familias. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar en este momento aquí en este video es lo que se ha estado conociendo en los últimos días. Respecto a la UPS, el presidente de la República la colocó en un 5.3% y para él y los grandes expertos dicen que esa UPC es suficiente para que las EPS que tiene nuestro país se puedan sostener. Pero no falta que personajes como Mauricio Santamaría, haciendo un análisis a la manera de él, sale a decir que los problemas se empiezan a presentar en el gobierno de Gustavo Petro, que los problemas de la salud están es aquí. Pues queremos contarle al señor Mauricio Santamaría, muchos de los colombianos hemos tenido conocimiento de toda la cantidad de dinero que los miembros familiares de exmandatarios han robado, como el caso de Copsalud, 440.000 millones de pesos, o el caso de los Vargas Lleras, en este caso de Enrique Vargas Lleras, que desaparecieron 5 millones de pesos a través de la nueva EPS. Si algo tenemos nosotros que hoy agradecerle enormemente a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y candidata para el 2026, ¿sí?, es que tiene muchos conocimientos en materia de la salud. Y si ella habla de poner mesas técnicas, con más veras es porque el tema se tiene que corregir. Y muchos de los problemas de los grandes robos han sido presentes en que, por ejemplo, existen clínicas que existen en papel, pero allí no aparece nada. Los dineros que reciben se desvían y así de esa manera se los roban. Muchas de estas EPS fueron intervenidas. Los resultados los dio el primer Supersalud, el señor Real, y luego el señor Giovanni Riascos, Rubiano. A través de ellos dos nos pudimos enterar completamente de todo el proceso que estaba pasando. Salió a la luz toda esa gran verdad, todo ese escándalo, toda esa corrupción que hubo de las EPS, que de hecho para nosotros los colombianos no es desconocimiento de que las EPS, desde que existe la ley 100, la ley de Uribe, prácticamente la salud en Colombia empezó a funcionar mal. Hoy son miles y miles de autorizaciones que no se dieron. Muchas personas han muerto por causa de eso. Hoy nos damos cuenta que simplemente una EPS lo que hace es facturar, pero en ningún momento está ofreciendo salud. Por eso el gobierno las quiere crear como gestoras de salud. Entonces, hay cosas que dice este señor Mauricio Santamaría, pero está inclinado más en hacerle como la cuestión de una calumnia hacia Carolina Corcho, como buscar colocar a este personaje como si fuera mentiroso, nefasto, engañador, digámoslo así, o embaucador, y ellos pues querer siempre mostrar su cara de doble moral, en la cual por un lado ellos dicen que quieren salvar al pueblo de esta gente, pero por otro lado ellos quieren tener el poder para seguir robando, para seguir haciendo daño, para seguir minorizando toda una nación a que no tenga absolutamente nada. Este año tiene que promoverse la reforma a la salud y lo vamos a ver. Ya en su primer debate pasó y vamos a ver cómo nos va
este año, en febrero, con esa parte. Pero él expone unos temas aquí que pues el presidente no se quedó quieto en afirmar unas cosas sobre el comentario que hace este señor Mauricio Santamaría. Vamos a leerlo rápidamente y después de que lo terminemos de leer, pues hablamos de lo que pasó acá. Dice así: después de ver este video de la señora Carolina Corcho, me queda la triste duda si ella lo hizo por provocar o es que en realidad no sabe nada sobre el sistema de salud. Todo lo que dice ahí, todo o es mentira, o es incorrecto, o genera más preguntas. A continuación doy mi opinión sobre los problemas más grandes de este engañoso video. ¿De dónde saca la sabelotodo Corcho que la comparación relevante para saber si el aumento de la UPC es suficiente o no es el crecimiento del IPC conocido como inflación? ¿De dónde lo saca? El IPC, como su nombre lo indica, es un índice de precios promedio de la economía que sirve de guía para evaluar el cambio del costo de vida promedio. No es el de sectores específicos. En el caso de la salud, lo que es relevante más allá del IPC es la frecuencia de uso de los servicios, el costo de prestar estos servicios, incluyendo salarios, y las inclusiones de nuevas tecnologías en el PBS, plan de beneficios. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la carga financiera que está pendiente, que puede verse reflejada en deudas crecientes. Hasta aquí este punto, ¿no? Observamos que aquí lo único que están haciendo es inclinándose a defender los argumentos de ellos en el hecho de que atacan que la UPC que destinó el presidente, que es del 5.3%, es muy baja. Pues en los anteriores años había recibido primero un 16 y luego recibió un 12. Y para este, de acuerdo a la inflación, solamente recibió un 5.3. Según ellos, esa UPC es insuficiente. Según ellos, esperan que el gobierno les dé el dinero para ellos poder cubrir sus deudas, pero según ellos, las deudas de ellos parecieran fueran deudas del pueblo, pero ojo, no nos engañemos porque la deuda no es del pueblo, la deuda es de ellos, de muchas cosas que ellos allá adquirieron y pensaron que nunca iba a pasar nada, de que alguien iba a investigar. Entonces promovieron esos gastos y entonces hoy, claro, el gobierno dice, la UPC va a tener un 5.3%, entonces según ellos no les alcanzará el dinero para pagar las deudas de ellos, más no las del pueblo, más no las de la salud del pueblo. Punto ahí. Eso es lo que hasta ahí estamos entendiendo. En el caso colombiano, la frecuencia de uso establecida por el ministro de Salud está creciendo 7% en promedio. Los costos de salud crecen a más del 8%, por ejemplo, el salario mínimo legal creció en 9.5%, la población se está envejeciendo rápidamente, lo que incrementa el costo de los servicios de salud y el propio gobierno dejó de girar al menos 9 billones en el 2023 y 2024 de presupuestos máximos, esto sin contar la plata de la UPC que se han gastado en hospitales y en los tales equipos preventivos, cerca de 4 billones, de los cuales no tenemos ni idea qué están haciendo o sus resultados. Todos creemos que eso se debe a que no sirve para nada, entonces no hay que contar. Haciendo unos cálculos sencillos con esos números nos dice que el incremento debió ser del 12 o 14%, según ellos. Es decir, ellos pelean porque ese 5.3% de la UPC es bajo para ellos. Y ellos esperaban un 12 o un 14%. O sea, ellos esperaban, digámoslo así, que las cuotas moderadoras de los colombianos tenían que incrementarse más para, obviamente, ellos tener más dinero. Aparte de lo que tiene que girar el ADRES a las IPS. No están contentos porque esperaban más y el gobierno dio para ellos menos. Y aparte de eso, el gobierno busca que el ADRES sea el que prácticamente gestione toda la operación del dinero en materia de administrar el dinero y que no sean las EPS las que lo hagan, porque las juntas de las EPS lo único que hacen, algunas de ellas, es robar. Lo hemos visto. Mucho de eso ha sido evidenciado, mucho de eso ha sido denunciado. Entonces aquí la realidad es que simplemente el señor Mauricio Santamaría se ha inclinado en la defensa de sus beneficios
pero atacando los principios y objetivos y lo que plasma Carolina Corcho en su video, que según él pareciera que fuera un video engañoso y todo eso, pero confiamos plenamente en Carolina Corcho y sabemos que es una mujer muy empoderada en lo que sabe en materia de salud, porque así la señora lo manifestó siempre. Fue la primera ministra de salud del gobierno de Petro y por ende a través de ella se pudo conocer cómo las EPS robaban y cómo el sistema de salud se degeneró en el tiempo, hasta el punto de que hoy por hoy todos decimos lo mismo, ¿no? Las EPS solamente facturan, las EPS no curan, los medicamentos son ellas las que los reducen, ¿sí? Y los dineros que se reciben, ellos no los utilizan para reinvertirlos en mejorar la salud, sino por el contrario, lo que hacen es robarlo para simplemente cubrir los gastos y beneficios de ellos, de sus clubes, de sus viajes, de la compra de muebles, para el uso de ellos, pero en ningún momento para la cuestión del pueblo. Segundo, ahora tan es así que el referente no es el IPC, o sea, ellos dicen que ya no se tomará en cuenta la inflación, que la ley, no yo, establece que una comisión técnica liderada por el IETS es la encargada de definir el incremento de la UPC, basándose en esos criterios, lo dice la ley. Es decir, este no es un tema sujeto a discusión. Tercero, en toda su perorata, la señora Corcho nos dice que de 30 y pico EPS, solo 5 o 6 han sido intervenidas y que entonces el problema de la falta de información no es culpa del gobierno. Y no sé qué más pendejadas para confundir. Punto aparte. El señor Mauricio Santamaría parece que no ha sido una persona que estuvo metida en el tiempo, en la línea del tiempo, desde que se comenzó el gobierno de Gustavo Petro hasta el día de hoy, analizando y examinando todo el movimiento de ese gobierno, de todo lo que ha estado pasando. El señor parece que desconoce todo lo que sucedió en materia del descubrimiento y hallazgo de todos esos saqueos que provocaron algunas EPS y algunas IPS fantasmas, 10 que estaban robando, se gastaban 25.000 millones de pesos y pregunta, ¿esa plata a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Muchos de esos dineros se fueron para Panamá, para ese paraíso fiscal. Pero eso el señor Mauricio Santamaría no lo examina, no lo mira. O sea, él pareciera que solamente critica lo que ha pasado en los últimos días, pero no revisa la línea de tiempo de todo lo que ha estado pasando desde el 2022 hasta los días de hoy. Tampoco revisa lo que ha sucedido en materia de toda la salud de Colombia desde el momento en que subió al poder el señor Andrés Pastrana, de ahí para adelante. Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, ¿sí? No examina esa parte. No se da cuenta que el descalabro mayor que existe en materia de la salud ha sido provocado desde el tiempo de Andrés Pastrana hasta el tiempo de Iván Duque, porque durante todo ese tiempo de gobierno ellos no tomaron inclinación a investigar, a mirar, a revisar, simplemente taparon, escondieron, callaron todo el tiempo. ¿Pero por qué callaban todo eso? Porque los que están prácticamente involucrados en todos esos procesos de robo eran familiares de exmandatarios, familiares de Andrés Pastrana, familiares de Santos, familiares de Uribe, así vemos todo esto, y gente de Duque. Solo viene el gobierno de Petro y destapa absolutamente todo. Y Carolina Corcho destapa. Entonces, claro, como ellos destapan, entonces ahora sí vienen a atacar y a dárselas de que, ay, que esto, cuando eso no es así. Entonces, empezamos por cuadrar al señor Mauricio Santamaría en esa manera. Para uno criticar esta clase de cosas tiene que estar mirando toda la línea de tiempo de lo sucedido. Si no miramos esa línea de tiempo de lo sucedido, ¿para qué nos metemos a criticar aquí? Lo único que sabemos es que el presidente hoy declaró que el 5.3% es lo que le va a dar a la UPC y punto final, porque se basa en esa parte de la inflación del país bajó, no subió sino bajó, entonces como bajó,
pues también eso tiene que bajar. Pero ¿por qué ellos tienen que argumentar que en vez de bajar tiene que subir de 12 a 14%? No, porque eso implica ser, es como darle la larga a que más roben. Y no debe ser así. Debe haber más controles tremendos en el sistema, más controles. Tercero, me llama mucho la atención que ella piense que todos los que tenemos algo que ver con el sector estamos equivocados y solo ellos tienen la razón. Asociaciones de pacientes, académicos, universidades, ministros, viceministros, la ANDI, EPS, medios y sindicatos han dicho que el incremento de la UPC es insuficiente. Hasta las asociaciones de hospitales públicos y privados que han apoyado al gobierno lo dijeron, pero no. Ella dice que porque creció más que el IPC, todo es mentira, una actitud cínica y malintencionada que desafortunadamente costará vidas. No, señor. Las vidas ya costaron, porque muchas vidas se han ido. Muchas vidas se fueron por culpa de no ser aprobadas las autorizaciones, por culpa de que muchas de ellas se inclinaron a una tutela, por culpa de no haber los medicamentos, porque ellos mismos los medicamentos no los suministraban, ¿sí? Por culpa de que todo esto era un negocio pulpo para ellos, donde podían fácilmente robar, donde podían poner con papel la existencia de una clínica, pero resulta que la clínica terminaba siendo una bodega donde reparaban allá vehículos o bicicletas, qué sé yo. Y así por el estilo, muchas de esas cosas, o sitios abandonados, lugares abandonados, como se pudo apreciar lo que sucedió en Barranquilla. Entonces, aquí la cuestión aquí es que hay personas que lo analizaron y hay un sitio especial de médicos que ya se manifestaron y dijeron, urge que la reforma a la salud se apruebe. Ellos lo están diciendo. Entonces, lo que está aquí levantando este señor, que dice que académicos, que universidades, que ministros, todo eso es falso. Todo eso es solamente, como aquí, por acá él lo dijo, que es carreta, pero la carreta que ellos tiran para simplemente difamar un buen gobierno como el que tiene Gustavo Petro. Es carreta, todo lo que está ahí es solo carreta. Porque realmente lo que la señora Carolina Corcho ha querido manifestarle al pueblo colombiano es que la salud tiene que mejorar. La salud debe mejorar. Y para que la salud deba mejorar, tiene que ser notoria y confiable, que la gente, que el pueblo colombiano lo observe. No estos grupitos pequeños de ricachones, sino el pueblo colombiano, que son muchas personas. Bueno, ahora bien, para terminar, cuarto, finalmente, ¿por qué ella dice que estamos de acuerdo en citar mesas técnicas para discutir el tema? ¿Estamos quiénes? Hasta donde yo me acuerdo, ella no es ministra, de hecho creo que no tiene ningún puesto en el gobierno, ¿será que sí? A ver, ella no tiene ahorita nada como cargo, no es ministra, pero lo fue la ministra de Salud. Y como tal, desde allí, sus conocimientos salieron, se desbordaron y nos mostraron a muchos colombianos realmente qué es lo que estaba pasando. Se ganó un voto de confianza en cada colombiano por sus conocimientos y su empoderamiento. Y porque por ella podríamos tener un excelente servicio médico, podríamos tener una mejor salud en Colombia. Pero todas estas cosas no serán tan fáciles de manejar y es como una batalla el poder conseguir que la reforma a la salud se logre. Es tenaz, pero lo único que yo sé es que los colombianos lo vamos a lograr. Entonces, dependiendo de los conocimientos que tiene la señora Carolina Corcho, la doctora Carolina Corcho, doctor de doctores, ella dice lo siguiente: 3 elementos que deben tenerse en cuenta para comprender el tema de la financiación del sistema de salud. 2 puntos. En los conocimientos de ella, dice: 1. No es cierto que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. En el primer año hicimos un incremento de la UPC
en 16.2%, alrededor de 6 puntos por encima de la inflación de ese año, que fue de 9.73. Al siguiente año se aumentó la UPC en 12%, 12.01%, y la inflación terminó en 5.2%, es decir, se redujo notablemente. Entonces, ¿qué pasa? En el siguiente dice así: este año, a pesar del desafortunado hundimiento de la ley de financiamiento por parte del Congreso de la República, liderada por el señor Efraín Cepeda Saravia, senador y presidente del Congreso, presidente del Senado en el Congreso. Entonces dice, el gobierno mantuvo el esfuerzo fiscal en salud, aumentando la UPC en 5.36% por encima de la inflación esperada, que está entre el 3 y 3.5%. Es decir, no hay ninguna evidencia que demuestre que supuestamente el gobierno ha desfinanciado el sistema de salud. No hay evidencia alguna. ¿Por qué? Porque en los 3 años, 16 sobre 9, 12 sobre 9, ¿sí? Sobre 5. Y la siguiente, 5 sobre 3. Es decir, nunca ha sido en donde la UPC esté por debajo y la inflación esté por encima. Jamás. Eso no, es tan sencillo que hasta con plastilina se puede entender. 16 y debajo 9. 12 y debajo 5. 5.36 y debajo 3 puntos, no más, porque eso está así definido. Sin embargo, aquellos personajes salen a decir que no, que eso no debe ser 12, sino que debe ser de 12 a 14. Entonces, ellos son los que están mal. Entonces, ¿cómo vamos a poner un 14% cuando la inflación quedó en un 3%? Hay que ser coherentes, hay que ser coherentes. En el 16 sobre 9, la diferencia fueron 5 puntos menos. En el de 12 a las 5, la diferencia fue entre más o menos 7. Ahora aquí, de 5.3, la diferencia entre son 2 puntos. Estamos bien, no estamos mal. 2. El cálculo de la UPC se hace a partir de información reportada por las EPS. De 28 EPS, 8 están intervenidas. Del total, solo 15 reportaron información, de las cuales 8 cumplen con las certificaciones de revisores fiscales en cuanto a los gastos. De esas 8, 3 tienen inconsistencias internas, entre ellas la nueva EPS, que tuvo que ser intervenida por presunto desvío de billones de pesos del erario. Es importante que el gobierno publique los informes en los que muestran las inconsistencias y que se compulsen copias a los organismos de control, dado que estos datos dan cuenta del presupuesto manejo irregular del recurso público de los colombianos por parte de estas entidades por valor de 95 billones de pesos. 3. Estamos de acuerdo con la apertura de mesas técnicas con diversas organizaciones de la sociedad civil para revisar de fondo el tema de la UPC, pero para que esto sea útil, la Supersalud debe exigir a las EPS la entrega de información clara, concisa, real y transparente que permita hacer un análisis serio. No puede abordarse esta discusión sobre la base de la especulación, las posturas ideológicas y el chantaje con la vida de los pacientes. Es con datos, cifras y evidencias. Esas son las cosas que dice Carolina Corcho, y de las cuales el señor Mauricio Santamaría sale a brillar allá como si él fuera el sabelotodo y el empoderador, y no es así. Está equivocándose bastante, pero sin querer, en su equivocación le está dando lugar a que sí está Carolina Corcho diciendo las cosas como son. ¿Cómo son? ¿Sí? Porque finalmente, en materia de esto, el presidente de la República la avala, la respalda, le da el espaldarazo a Carolina Corcho. Ahora dice acá, este año el sistema de salud tendrá más de 95 billones de pesos. No existen excusas para desproteger la garantía de este derecho fundamental. Paralizar tratamientos y afectar la vida de los colombianos. Es decir, se dan 95 billones de pesos, no para que se queden con esos 95 billones de pesos en el bolsillo de los miembros de una junta, de una EPS, que pueda ser Nueva EPS, o Copsalud, o Famisanar, o Alianzalud, o cualquiera de esas otras. No, es para que con ese dinero no puedan estar negándole a las personas los tratamientos de enfermedades tremendas. No lo pueden negar, porque ahí está el dinero. Los colombianos
tenemos que buscar la manera de que esas autorizaciones que existen ya no vuelvan a existir. Eso tiene que ser derribado, eso tiene que ser derogado, eso no se necesita. Y punto final. Entonces, frente a todo esto que dijo Carolina Corcho y frente a todo lo que manifestó el señor Mauricio Santamaría, finalmente nuestro presidente, ¿qué dijo? Dijo: es interesante ver cómo los expertos del neoliberalismo moribundo dicen cosas sin argumentar, como lo dice el señor Mauricio Santamaría, quien es parte del neoliberalismo moribundo. Entonces dice: en lo esencial, la exministra de Salud, Carolina Corcho, no se ha equivocado. Lo que ella está diciendo es muy correcto. Es cierto que elevamos la UPC en más de 16% en el primer año por la inflación de su 9 punto tanto. En el segundo año en 12% por su inflación de 5. Y este año en 5.3 porque la inflación quedó en 3. Estamos bien. Todos datos por encima de la inflación. Todos los datos por encima de la inflación, por encima del IPC. Y eso lo entendemos todos. Como nunca antes hemos aumentado la UPC. Ya, termino. Es cierto que la elevación de este año se hizo por contraste dado al ocultamiento de la manipulación de datos que entregaron varias EPS. ¿Cuál es la eficiencia del uso de los recursos de estas EPS? Es cierto, agregó, que el dinero presupuestal destinado a los municipios ha aumentado como nunca antes a través de las transferencias. ¿Cuál es la eficiencia en el uso de estos recursos? ¿Por qué las EPS no están comprando los medicamentos necesarios? ¿Esperando acaso los expertos al servicio de las EPS que el presupuesto les pague las deudas que por ineficiencia o por otras razones las EPS han dejado crecer? ¿No se supone que una aseguradora financiera guarda recursos en forma de reservas para estos menesteres? ¿Por qué la EPS no guardaron las reservas? ¿Dónde están? Se ha presentado el documento técnico de la ADRES de análisis de los datos entregados por la EPS. Ya lo leyó el comentarista, señor Mauricio Santamaría. Punto final. Entonces, todo esto es lo que ya queda como concreto. La UPC está calificada en un punto bueno, favorable para la salud y no requiere de más dinero, como lo ha expuesto el señor Mauricio Santamaría, que fuera de 12 o al 14%. Punto final y muchas gracias, amigos, y nos veremos en otro video. Hasta pronto.